tras la muerte del joven de 20 años que cayó tras saltar de una trajinera a otra, visitantes se han encontrado con nuevas medidas de seguridad y recomendaciones para evitar accidentes en el lago de Xochimilco. Ya tienen reglamento las trajineras, incluso están pegados en sus toldos, y a su vez también a las personas que las abordan se les explica y se les da en su momento también el reglamento. El reglamento consta de 12 puntos en el que se destaca el uso del chaleco obligatorio al abordar la trajinera, no introducir más de una botella de alcohol o 3 latas de cerveza de 355 mililitros por persona, así como no sacar manos, pies y permanecer sentado en la zona de seguridad. La zona de seguridad es donde van todas las sillas en la plataforma, en las cuales ahí las personas empiezan a tomar conciencia y empiezan a ubicarse. Posteriormente, cada trajinera no debe de ir con más de 18 personas a bordo. Además, el personal de la alcaldía se encarga de que el reglamento se cumpla en su totalidad y antes de que las personas aborden la trajinera, supervisan que los visitantes suban la cantidad de alcohol indicada y que no porten bocinas, radios, bafles o grabadoras. También hay en un momento dado, hay supervisor ahí en los canales, donde nosotros si vemos alguna persona que va en las cabeceras, se les invita a que pasen a la zona de seguridad. También se puede observar que en los embarcaderos se encuentra personal de la alcaldía repartiendo pulseras con el objetivo de crear conciencia en los jóvenes sobre el consumo responsable del alcohol. Pues la verdad yo creo que es importante porque son prevenciones más que nada, ¿no? Para los jóvenes, menos alcohol, pues es como una ayuda, y de los chalecos salvavidas igual. Yo pienso que es una gran idea, pues más que nada para prevenir accidentes. Con imágenes de Andrés Brito, Gloria López, 21 Noticias.